Llamamos versores a los vectores unitarios, es decir, aquellos vectores cuya norma da 1. Los versores dan la dirección y sentido del vector. Tenemos dos clases de versores. Los versores canónicos. Los versores canónicos son los vectores unitarios que se ubican sobre los ejes. En el caso del plano tenemos el eje X y el eje Y, cuyo versor en el eje X se llama versor Y, y sus coordenadas son 1 en X, 0 en Y. El versor J, que se ubica sobre el eje Y, sus coordenadas son 0 en X, 1 en Y. En el espacio tenemos tres ejes, el eje X, el eje Y y el eje Z. Sus versores, es decir, sus vectores unitarios, son en el eje X, como ya lo dijimos, es el versor Y, cuyas coordenadas son 1 en X, 0 en Y y 0 en Z. El versor J se ubica sobre el eje Y, sus coordenadas son 0 en X, 1 en Y y 0 en Z. El versor K se ubica sobre el eje Z, sus coordenadas son 0 en X, 0 en Y, 1 en Z. Estos versores canónicos dan la dirección y sentido de los ejes, determinan la unidad en cada eje. Vamos a ver ahora cómo descomponemos un vector en sus versores canónicos. Bien, acá tenemos un ejemplo de un vector A cuyas coordenadas son -2, 3 y 1. Está escrito en forma de coordenadas cartesianas. Quiere decir que la primer componente, que es -2, lo vamos a expresar en forma de vector, ¿sí? En forma de coordenadas cartesianas, un vector sobre el eje X, que va a ser -2, 0, 0. O sea, la componente -2 va a ser el vector sobre el eje X, cuya coordenada es -2, o sea, el lado negativo, -2, 0 de X y 0 de Y. La segunda componente va a ser un vector, es un vector que se ubica sobre el eje Y, cuyas componentes son 0 de X, 3 de Y y 0 en Z. Este es el vector en el eje Y. La tercera componente, que se ubica sobre el eje Z, lo vamos a escribir en forma de vector, que es 0 de X, 0 de Y y 1 en Z. Es el que está en color rojo. Bien. Estas componentes, estos tres vectores que ubicamos sobre sus respectivos ejes, la composición de estos tres vectores me va a dar este vector resultante. Ahora bien, el vector que se ubica sobre el eje X es este de color negro y el vector sobre el eje Y es este de color azul. Vamos a encontrar el resultado entre estos dos vectores aplicando la regla del paralelogramo. La regla del paralelogramo quiere decir que este vector azul, vamos a dibujar su equivalente acá. O sea, el equivalente es otro vector igual, pero paralelo. Y este vector, vamos a dibujar su equivalente acá, formando un paralelogramo. En la diagonal de este paralelogramo se ubica el vector resultante. Ahora bien, entre este vector resultante, que es la respuesta entre el vector negro y azul, vamos a componer este vector resultante con el vector rojo, formando también un paralelogramo. O sea, este vector, su equivalente, este vector y su equivalente. La diagonal de este paralelogramo, sobre la diagonal de este paralelogramo se ubica el vector resultante, que va a tener el origen de ambos vectores y el extremo de los vectores equivalentes. Bien, hecha la aclaración, seguimos ahora con el análisis. Habíamos llegado acá a la suma de los vectores, el vector al eje X más el vector sobre el eje Y más el vector sobre el eje Z. Ahora bien, este vector lo vamos a escribir en forma de multiplicación. La multiplicación de un escalar por el vector unitario en el eje X. El vector unitario en el eje X se llama versor Y.
Este vector que se ubica en el eje Y lo vamos a escribir como el producto de un escalar por el vector unitario. Este vector unitario, las coordenadas de este vector unitario en el eje Y se llama versor J. Y por último, este vector que se ubica en el eje Z, lo voy a escribir por el escalar y el vector unitario en el eje Z llamado versor K. Quiere decir que este vector A, que es igual a menos 2, punto y coma 3, punto y coma 1, lo podemos escribir de acuerdo a los versores canónicos, que serían menos 2 versor I más 3 versor J más 1 versor K. Habrán visto que un vector se escribe con el símbolo de vector arriba, o sea, con la flechita arriba. En cambio, el versor no lleva símbolo de flechita para poder identificar cuando hablo de un vector y cuando hablamos de un versor. Bien. Entonces, hemos visto el vector A y hemos escrito el vector A según sus versores canónicos. Acá tenemos otra forma de graficar, de acuerdo a la regla de la poligonal. Es decir, yo tengo que dibujar menos dos veces el versor I. El versor I original es este, el que figura, o sea, no está acá dibujado, que sería este, que sería positivo. Yo necesito dibujar dos veces, pero en el sentido contrario, porque es menos 2. O sea, tengo que dibujar hacia el lado de las X negativas. O sea, 1, 2. Menos dos veces el versor I. Ahora tenemos que dibujar a partir de acá 3 veces el versor J. Recuerden que el versor J tiene una dirección horizontal. 1, 2, 3. 3 veces el versor J. Ahora, una vez el versor K. El versor K tiene dirección vertical y tiene que ser hacia arriba porque es 1 positivo. Es decir, acá hicimos hacia la derecha porque hacia la derecha está el I positivo. Hacia la izquierda está el I negativo. Por eso a partir de acá dibujamos hacia la derecha 3 veces. Y luego una vez hacia arriba porque es 1 positivo. Si fuera 1 negativo sería hacia abajo. Unimos el comienzo con el final. Es decir, el origen del vector resultante va a tener el origen del primero y el sentido del último vector. Expresión de un vector según los versores canónicos. En el plano, y acá tenemos dos formas de expresar el plano. El plano es bidimensional, o sea, en 2D o R al cuadrado. Estas son distintas nomenclaturas que tenemos para identificar cuando hablamos del plano. Tenemos el vector B, cuyas componentes son B1 y B2, y queremos escribirlo según sus versores canónicos, o sea, la primera componente por el versor I más la segunda componente por el versor J. La composición, o sea, la suma de las componentes por sus respectivos versores, me va a dar las coordenadas cartesianas del vector. En el espacio estamos hablando 3D, o sea, tridimensional, R a la 3. El vector, cuyas componentes son B1, B2, B3, lo escribimos con sus versores canónicos, es decir, la componente 1 por el versor I, más la componente 2 por el versor J, más la componente 3 por el versor K. Esto es en forma genérica. Ahora vamos a ver el segundo caso, o sea, el segundo versor. Es decir, vamos a ver ahora el versor de un vector. Yo acá tengo un vector. Decir encontrar el versor de un vector es decir encontrar el vector unitario que le da esta dirección y el sentido. Es decir, vamos a suponer que este fuera el vector unitario. ¿Sí? Muy bien. Entonces, tenemos las coordenadas del vector,
Queremos encontrar cuáles son las coordenadas de este versor, ¿sí? Asociado a este vector que le da dirección y sentido hacia este lado. Tenemos que realizar el siguiente proceso. Sabemos que un vector es igual a la multiplicación del versor por su módulo. Vamos a despejar este versor asociado al vector, pasando el módulo o norma al otro miembro dividiendo. Pero ojo, la división de vectores no está definida. Por ese motivo lo escribimos como multiplicación. Vamos a escribir 1 sobre la norma del vector por el vector, o sea, las coordenadas cartesianas del vector A. ¿Cómo sería? Vamos a ver un ejemplo. Tenemos de información un vector. Para encontrar el versor asociado a este vector, tenemos que hacer lo siguiente. Primero vamos a buscar su norma. ¿Sí? Su norma, magnitud, módulo. Y luego vamos a buscar el versor asociado aplicando esta fórmula. Vamos a reemplazar donde dice norma, donde está acá la norma del vector, por la raíz cuadrada de 14. Vamos a reemplazar el vector A por sus coordenadas cartesianas. Vamos a resolver esta multiplicación de un escalar por un vector. Entonces, al aplicar la multiplicación, vamos a obtener las coordenadas del versor. Recuerden que un versor es un vector unitario, es decir, es un vector cuya norma da 1. Por lo tanto, para saber si lo que hicimos está bien, tenemos que hacer lo siguiente. Vamos a encontrar la norma de este versor, que en realidad es un vector unitario. Al resolver, vamos a ver que nos da 1. Quiere decir que el ejercicio está bien resuelto.